No lo puedo creer que ya pasó un año desde el lanzamiento del iPhone 15 Pro Max y ahora, tan pocas semanas, se viene el 16 Pro Max. Entonces me parece que es un buen punto hacer un balance acá en tu canal, en La Manzana Mordida, desde el Soho, en Manhattan, en Estados Unidos, sobre mi experiencia personal un año después con el iPhone 15 Pro Max. Así que comencemos. Y vamos a comenzar analizando. Yo soy un usuario muy heavy del iPhone. Soy un usuario que pasa muchas horas con el teléfono. Esencialmente mi mayor interés es usarlo como mi cámara principal cada vez que estoy de viaje. Y en este caso concretamente estoy en Nueva York, en Estados Unidos, de viaje con la familia, y te voy a dar los parámetros por los cuales, en mi opinión, entre el 13 y el 14, o sea, el 13 Pro Max y el 14 Pro Max, no merecía tanto la pena el cambio. Sin embargo, del 14 al 15 sí hay algunos detalles, fundamentalmente en la serie Pro y esencialmente en la serie Pro Max, porque sí presentaron cambios muy importantes. Por lo tanto, vamos a comenzar con uno de los detalles que es súper importante y, en mi opinión, todavía escaso. El 15 Pro Max, con una calidad de batería del 100%, a mí me rinde con suerte 80% del día utilizando para recibir todas las direcciones de los mapas con respecto a dónde tomar el metro, hacia dónde ir. Por lo tanto, ese es uno de los consumos fuertes que tengo. El segundo, compartir internet, estar usándolo como hotspot. Y el tercero, grabar. Uno de los elementos que he notado que consumen más, y a lo largo de mi experiencia con el 15 Pro Max, pero desde el 13 Pro Max o con la inclusión de distintas funciones a lo largo del tiempo, es el modo cine y fundamentalmente el modo acción. El modo acción devora la batería, por lo tanto, la batería es correcta para un uso normal, pero para un uso heavy se queda corta al 80%, 70% del día habitual, no de las 24 horas. Así que ese es el primero de los elementos que te voy a comentar con respecto al 15 Pro Max. Segundo de los temas, la pantalla. Si bien es una pantalla con alta relación de luz, muchas veces en condiciones de alta luz y cuando se polarizan mis gafas, considero que le falta suficiente brillo para poderlo ver. Por lo tanto, grabar en condiciones adversas se vuelve muy difícil. Un detalle para que tengas en cuenta: en este momento están haciendo 36 grados según el Apple Watch. Si hacen 36 grados, quiero que tengas presente que grabando y utilizando todo eso, el iPhone está a mayor temperatura. Uno de los elementos que hace para compensar la temperatura y el consumo es bajar el brillo de la pantalla. Por lo tanto, es normal que estés grabando y que se dé de esa manera. Pero te voy a hacer un detalle que me parece fundamental. Este teléfono con el que estoy grabando es el 15 Pro Max. Este que estoy usando de referencia para contarte es el 14 Pro Max. Entre el 14 y el 15, el cambio gigantesco es fundamentalmente las cámaras y el puerto USB del tipo C, que en el caso de los Pro y fundamentalmente en el Pro Max tiene 5x de zoom, algo que utilizo muchísimo porque casi todos los avances están en materia de cámaras. Entonces, hablando de las cámaras, tengo Pixel Binding para poder obtener ese zoom maravilloso entre un X y 2X, que fíjate qué bonito que queda. El segundo detalle, 5X, que me permiten unas aproximaciones sorprendentes como las que estás viendo. Por lo tanto, en un viaje como estoy yo en Nueva York, yendo de un lado al otro, utilizo mucho el modo acción, que desafortunadamente en el 15 Pro Max, a pesar de que tiene un procesador bastante bueno, el A17 Pro, lo siguen dejando en 2.8K y el modo cine tampoco lo han expandido demasiado. Por lo tanto, ambos formatos los uso poco. En materia del puerto USB del tipo C, es la gloria. Llego todas las noches, transfiero los archivos en segundos, me parece increíble, pero también le puedo agregar accesorios. En materia de edición estoy utilizando estas gafas de Nreal, que son fantásticas para poder expandir la pantalla y para utilizarlo como pantalla complementaria. Pero también conecto el iPhone directamente a otras unidades y lo uso para alimentar el iPhone por puerto conversor de USB del tipo C a HDMI a mi switcher. Por lo tanto, el puerto USB-C del Pro, fundamentalmente el Pro, porque el 15 convencional y el 15 Plus no lo tienen, es
lo que hace que justifique la compra. Por lo tanto, me siento muy conforme con eso. Después está el botón de acción. El botón de acción, cuando lo incorporaron reemplazando la perilla, el deslizador que tiene el 14 Pro Max, debo reconocer que en un principio me pareció una buena idea, pero después no lo uso para nada. Solamente lo toco para poder activar la cámara lo más rápido posible, que es lo que utilizo en el 90% del tiempo. En materia de trabajo y administración de redes, el 15 Pro Max es fantástico, súper responsive, va muy bien, los movimientos son fluidos y el comportamiento es genial. Pero como te decía, el teléfono tiende a calentarse, fundamentalmente cuando le pongo mi cargador MagSafe. Y siento que ese calentamiento puede afectarlo. Por lo tanto, lo remuevo y lo hago por cortos periodos porque, como te dije, tengo una salud de batería del 100%. Por último, la gran ventaja del puerto USB del tipo C es el uso de los micrófonos complementarios que yo puedo usar. Ahora no tengo que elegir el puerto Lightning. Utilizo el mismo micrófono para mi MacBook, para mi iPad y para mi iPhone. Todas las grabaciones que viste hoy fueron hechas con este teléfono. Todas las que tengo en todos los episodios, incluyendo el blog y la explicación. El teléfono se comporta genial, tiene una buena profundidad de campo, una apertura, las 3 lentes me permiten imágenes increíbles. Por lo tanto, en materia de cómo Apple vende este teléfono, esencialmente lo vende 90% por sus cámaras y sus capacidades de registro de foto y video y un 10% para todo lo demás. Pero hablando de todo lo demás, la conectividad es muy buena, fundamentalmente por la expansión del Wi-Fi y la posibilidad de poderse conectar en redes complementarias gracias al soporte, en el caso de mi modelo, de los SIM virtuales y de los eSIMs, que le pongo varios. Así que el resumen es: del salto entre el 13 al 14 no fue tan importante como del 14 al 15, pero quiero que tengas presente que en mi caso el 15 Pro y también el 15 Pro Max tienen la ventaja de que soportarán Apple Intelligence. Por lo tanto, habiendo comprado el tope de línea, estoy tranquilo de que este teléfono va a tener todas las funciones de inteligencia que presentó hace muy pocas semanas en el evento de desarrolladores. Para terminar, estoy muy conforme con la compra. Aparentemente el salto evolutivo entre el 14 y el 15, ambos casos Pro Max, será mayor que entre el 15 y el 16 Pro Max. Ya los veremos, los rumores muchas veces son encontrados, así que no te olvides, siempre seguir conectado a La Manzana Mordida. Te pido que si te gustó este episodio y si compartís las opiniones, contame qué te parece a vos que es lo mejor, lo peor, si te mereció la pena. Si vas a comprarte el 15 Pro Max ahora que sale el 16 y va a estar de rebaja, ojo, ese es un consejo bastante interesante, el puerto USB-C y el 5X son fantásticos, en combinación con el modo acción va muy bien, así que espero que te sirvan todos estos consejos y si es así, danos like, considerar suscribirte y saber que tenemos un área VIP, La Manzana Mordida Plus, tenemos un podcast exclusivo, un montón de cursos junto con el de blog que se viene ahora y el curso de narración para redes sociales, así que se viene a pleno, pero también tenemos este regalo increíble y un montón de sorpresas constantes, así que no te lo pierdas, seguí siempre con La Manzana Mordida. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Sigo disfrutando acá en Nueva York, que está pleno. Chau.